Así más o menos era Holguín en los primeros años de su fundación. Poco después, las casas fueron como esta. Conocida como la Casa del Teniente Gobernador por haber residido en ella varios de los primeros tenientes gobernadores de Holguín, el edificio se levantó a inicios del siglo XVIII, esto es, entre 1700 y 1725. La construcción fue hecha siguiendo las técnicas creadas por los moros en España. Un esqueleto de horcones y cujes, y sobre los cujes, fango y hierbas para fundir los muros de las paredes. En la cubierta, un entablado sobre el que iban las tejas, y para amarrar y darle seguridad, estos tirantes. A la forma de hacer esta casa es a lo que los arquitectos llaman estilo mudéjar. Mudéjar es como los españoles llamaban a los moros que se quedaron a vivir en la península después que los castellanos cristianos la reconquistaron. A la vez que los españoles construían con las técnicas y diseños de los mudéjares, en Europa se siguieron otras corrientes, como el barroco, por ejemplo. Pero Holguín tenía más de 2 siglos de atraso en las artes arquitectónicas. Por eso es que en la ciudad no hay ningún edificio barroco. Aunque sí, probablemente este edificio construido a principios del siglo XX tenga ciertas reminiscencias de aquella forma de construir, sobre todo porque el barroco, lo saben ustedes, tenía entre sus características esenciales las cargas y sobrecargas decorativas. Pero Holguín tenía más de 2 siglos de atraso en las artes arquitectónicas. Por eso no tenemos ningún edificio barroco. Aunque sí, este edificio hecho en el siglo XX tiene ciertas reminiscencias de aquellas formas de construcción que, entre otras características, tenía cargas y sobrecargas decorativas. Por cierto, esa casa fue en la que vivió los últimos años de su existencia el célebre capitán Urbino, que era músico de la columna invasora y barbero del bravo general Antonio Maceo. El capitán Urbino, que entonces era solamente teniente, era el único holguinero que iba con Maceo cuando la caída del Titán, allá en las cercanías de La Habana, en 7 de diciembre de 1896. La reacción del mundo occidental al excesivo ornamento del barroco fue hacer los edificios como mismo los hacían los griegos y romanos. Para la historia occidental, el mundo de los griegos y los romanos era la época clásica. Y cómo comenzaron a construir como lo hacían los clásicos. Entonces, ese periodo se llama Nuevo Clasicismo o Neoclásico. Una herencia del neoclasicismo son las tantas columnas que hay en los corredores de la ciudad. Los holguineros del siglo XIX pasaron del arte mudéjar al neoclasicismo, o sea, de una moda de construcción a otra. Pero para hacer eso se necesita un cambio en los gustos. Y también para pasar de una moda a otra hay que cambiar las técnicas de construcción. Y para hacer eso se necesita dinero. Obviamente que no todos los holguineros del siglo XIX tenían dinero para construir diferente a como lo habían hecho hasta entonces. Por tanto, las casonas familiares neoclásicas nada más las pudieron tener los burgueses de entonces, que eran quienes tenían dinero. Dinero.
Mucho dinero tenía el manco Rondán. Dicen que Rondán fue el hombre más rico de Holguín en la segunda mitad del siglo XIX. Y por eso, porque tenía dinero, mucho dinero, fue por lo que se pudo construir ese palacio neoclásico, que es la Periquera. Pero en el siglo XIX holguinero fue Rondán el único que se pudo hacer una casona neoclásica. No, no fue el único y tampoco fue el primero. En el tramo del Boulevard Holguinero que está entre Luz y Caballero y Martí, casi frente a la tienda El Encanto, está hermosa, en pie, la primera gran casona neoclásica que hubo en Holguín. Es esta. Hay quienes dicen que esta es la más hermosa casona de Holguín. Incluso esos aseguran que es más hermosa que la Periquera, sobre todo por su fachada compuesta por estos arcos que recuerdan, a mí me recuerdan, los famosos acueductos romanos. 3000 años antes de Cristo fueron los constructores mesopotámicos quienes crearon esos arcos que los romanos usaron tanto y tantas veces, que hoy son una de las características más comunes de las edificaciones hechas durante el Imperio Romano. Recuerden que el neoclasicismo era volver a los clásicos, o sea, volver a las técnicas y diseños de los arquitectos griegos y sobre todo de los arquitectos romanos. De ahí el uso de los arcos en las fachadas. No nos quedan en la ciudad muchas fachadas como las de esta casa, pero sí hubo muchas y se lo voy a probar con estas fotografías que les voy a mostrar a continuación. Vamos a comenzar por esta. Solo se ve un pedazo de la fachada a base de arcos. El edificio era el Liceo Militar, al que asistían los oficiales del ejército español asentados en Holguín. En el presente, esa edificación ya no tiene la fachada que se ve en la fotografía. Por eso puede haber televidentes que no descubran dónde estaba, pero les doy algunos elementos. Miren que al fondo está una iglesia. Esa es San Isidoro antes de la remodelación que le dio la imagen que tiene hoy. En fin, vamos a poner la cámara nuestra en el mismo lugar donde debió estar la que hizo la foto. La imagen es exactamente esta. En los años de 1950 el edificio perdió los arcos de la fachada y se convirtió en una tienda. Y el edificio que está al lado, ese también se transformó en la década de 1950 y se convirtió en una terminal de ómnibus. Y estas eran las guaguas que llegaban y salían de la terminal. Después, la terminal se transformó en los estudios de la televisión en Holguín. Lástima que perdimos casi todos los edificios de la ciudad que tienen fachada a base de arcos. Solamente nos queda este y otro que mi camarógrafo me recordó y que vamos a ir a ver en la siguiente emisión. Aquel que vamos a ir a ver y este, sin lugar a dudas, son grandes tesoros arquitectónicos de la ciudad. Fíjense ustedes cuando miren la casona que hay una perfecta simetría, o sea, usted divide el edificio a la mitad y le va a quedar la misma cantidad de elementos a un lado que al otro. Sin embargo, si se percata, si ha mirado bien, en el último arco ya todo cambia. Vamos a ir a verlo. La diferencia de esta parte con el resto de la casa es que esta era la entrada a la cochera y por tanto la puerta tenía que ser más ancha para que entraran los carruajes. En la casona van a encontrar elementos neoclásicos y también mudéjares, o sea, dos estilos fundidos en uno solo.
por lo que la construcción más que neoclásica es ecléctica, lo que quiere decir que hay fusión de estilos arquitectónicos. Por ejemplo, es muy mudéjar esos tirantes dobles que cerraban la armazón, y también es de arquitectura morisca o mudéjar el techo y las puertas de clavazón española. Precisamente esa mezcla de estilos arquitectónicos fue lo que posibilitó determinar en qué año se construyó la casa. Dicen los expertos que debió ser entre 1845 y 1850. Eso sirve para sacar cuentas. Esta casa tiene entre 175 o 180 años de vida.